Bienvenidas, bienvenidos a Dentro de Juego, vuestro podcast semanal sobre rol en vivo en castellano. Esta semana vamos a hacer un capítulo un poquito más braserillo, algo más distendido, por varias razones. La primera es que teníamos otros temas también en el candelero, pero por motivos ajenos a nosotros se han tenido que cancelar. Así que no pasa nada porque tenemos una lista de temas que tocar y ha tocado este. Y como habéis visto en el título, hoy vamos a hablar sobre la literatura y el rol en vivo. Pero como sabéis, yo no tengo ningún tipo de escritorio, he traído un par de amigos que nos van a poder hablar mejor sobre este tema. Por desgracia tampoco esta semana vamos a tener a Omar, porque el pobre ha tenido que hacer una serie de cosas, está trabajando, lo que hace la gente civilizada. Así que hoy, esta semana, me voy a dedicar a presentar yo. Pero no pasa nada porque, como os he dicho, tengo unos grandes invitados. Empezando por Aitor, ¿qué tal? Muy buenas. Aitor, máster en cuentos de Roeas, además es casi licenciado en filología. Un placer tenerte aquí, Aitor, muchas gracias por venir. Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme y casi que me falta básicamente un examen y un TFG. Casi. Pero casi, si estoy ya, filólogo. Y luego tenemos por aquí también a mi amigo, pues no sé cómo llamarte ante las ondas. Alex, Shonen, ¿cómo prefieres que te llamemos? Puede llamarme su señoría o santidad, como prefieras. El maestro del misterio HP Shonen. ¿Cómo se llama? ¿Cómo llamaban a Lovecraft? El maestro de Providence. El maestro de Providence. Tú eres el maestro de Albacete. Y nada. Fantástico. Como podéis ver, este capítulo va a ser un poco más distendido, pero yo creo que también vamos a sacar jugo de esto, ¿no? Y también de lo que Antes de nada, Russo, gracias por invitarme, por traernos aquí. No estoy ofendido porque seamos tu segunda opción, ni porque seamos el plan de repuesto, es decir, lo acepto, sabemos a lo que venimos y te respetamos por igual. Y bueno, aunque seamos tu segunda opción, espero que sepamos cumplir bien el rol que nos has asignado. Que conste que a mí me suelen gustar más los segundos platos. O sea, a mí antes que una sopita de fideos, yo prefiero el cocido, el segundo plato, es el que tiene peso. Yo lo dejo caer. Es cierto, o sea, pero yo digo que de segundo plato nada, no os preocupéis porque ya os teníamos en la lista, os teníamos pendientes y pues ha tocado esta semana. Y además también recordaros que esta semana en Medieval Factory tienen la oferta de Lord of the Rings, que tiene un 10% de descuento en esos tipos de productos y estandarte gratuitos, envío gratis por encima de los 29 euros. Y nada, dicho esto, metida esta cuñita, vamos a empezar con el tema. Entonces voy a empezar a plantear esta pregunta. Sé que parece bastante rimbombante, pero es que es real, o sea, ¿cuál pensáis que es la influencia de la literatura en el rol en vivo? Así, melón súper grande, ¿no? Pero vamos a ponernos en claro. El Señor de los Anillos tuvo muchísima influencia en, por ejemplo, el juego de rol primigenio, que sería Dragones y Mazmorras. Y de aquí, el rol medieval fantástico que se hace mucho ahora, el rol en vivo, bueno, que se ha hecho siempre, también bebe mucho de ahí, ¿no? ¿Qué pensáis sobre esto? A ver, Aitor. A ver, en primer lugar, creo que lo que más ha influenciado al rol ha sido el género fantástico. Luego, a partir de ahí, sí que podemos tomar elementos de la literatura, el tema del entrecruzamiento de tramas, el tema de que haya diversos personajes, diversas historias que contar en una misma novela. Y sobre todo el aspecto ficticio. Ya vamos intentando dejar a un lado las influencias concretas de autores. La literatura en sí, lo que más ha dado al rol ha sido el entrecruzamiento de tramas y el aspecto ficticio. No se hacen roles. Se hacen roles históricos, pero siempre tienen el aspecto ficticio. No cuentan la historia tal cual y suelen estar abiertos a los jugadores, que básicamente es el juego de rol. Supongo que esos son los dos elementos que nos ha dado la literatura para el rol en vivo más importantes. Coincido contigo, compañero. Y hablando del Señor de los Anillos, yo creo que una de las bases más grandes que hay sobre el rol fantástico medieval y que se cimenta muy fuerte en el Señor de los Anillos
es el tema de las razas, de elfos, de medianos, de orcos y tal, que prácticamente en cualquier juego de rol fantástico medieval que lo veas, las razas van a ser las de Tolkien, algunas propias, algunas incluidas, pero vamos, la quintesencia de las razas son los orcos, los enanos y los elfos principalmente, muy influenciado principalmente por Tolkien, pero por otras muchas obras de la literatura. Y quiero poner aquí, que luego podemos hablar más extensamente de él, pero por ejemplo a Robert de Howard, el autor de Conan el Bárbaro, entre otras, y uno de los padres de la literatura de capa y espada, yo considero que también es una influencia titánica dentro del mundo del rol por los brujos en sus torres, las espadas, el bárbaro de arquetipo. También con varias de estas novelas se van sacando, yo creo que los arquetipos típicos de personaje, el mago más instruido, más erudito, el guerrero sin camiseta y vestido con tiras de cuero, etcétera. Yo creo que es un poco influido principalmente por eso, por literatura fantástica y un poco pulp también. Hay que tener en cuenta también que lo que dices se basaría únicamente en rol occidental, porque el rol oriental sí que es totalmente distinto. Si tomamos como ejemplos únicamente los videojuegos, es totalmente distinto un Skyrim con elfos, con orcos, con troles y demás, que un Final Fantasy, que sí que tiran mucho más al espiritual, unión de lo antiguo con lo moderno, otras razas totalmente distintas. O sea, al menos creo que vamos a hablar únicamente de rol occidental, que es lo que conocemos y en lo que se basa nuestro imaginario de elfos, hadas, magos y guerreros. Pero también lo del tema del imaginario occidental, también le podemos dar la vuelta de tuerca, porque por ejemplo franquicias como The Witcher cogieron el tema nórdico y dijeron directamente, ala, vamos a coger todos estos elementos fantásticos, estas criaturas, ¿no? Pero del folclore del norte y adaptarlos, ¿no? Porque allí no tiene nada que ver. O sea, quiero decir, yo nunca he visto ninguna de esas criaturas en otros, por así decirlo, en otras obras. Y todo esto ciñéndonos por ahora exclusivamente al rol fantástico medieval, porque hay otras muchísimas obras de la literatura que han influido en los roles. Por ejemplo, podemos hablar de Vampiro, podemos hablar de Chulu, podemos hablar de otras franquicias de juego de rol o de ambientaciones muy populares que se cimentan en otros clásicos de la literatura, no exclusivamente en el terreno del fantástico medieval. Eso es cierto. Además, en el tema de vampiros, por ejemplo, está el rol en vivo de Crónicas Nocturnas, que sale ahí por toda España. Yo no he tenido todavía la suerte de ir, pero lo he tenido en el punto de vista varios días. Apuntado en el calendario, sí. Efectivamente. Y aparte también estamos intentando a ver si se quieren venir. Desde aquí les invitamos a venir al podcast a presentarse un poco más. Yo creo que el género vampírico en el rol en vivo también tiene... Ay, no sé cómo decirlo, ¿no? Como que tiene otro tipo de literatura o de escritura o de redacción. Quiero decir que son historias más mundanas, aunque sea fantástico, ¿no? Porque es como una fantasía dentro del mundo actual. Si no nos vamos a... ¿Cómo se llama? Edad Oscura, que es el medievo. Pero el vampiro en general que suele jugar es en la actualidad, ¿no? Entonces a lo mejor eso le da otra vuelta de tuerca. Y además también sí que es verdad que... A ver, aquí me estoy metiendo en un berenjenal que flipas, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que es verdad que veo, por así decirlo, más paridad todavía, que yo también veo bastante ahora mismo en el mundo del rol en vivo, pero veo más todavía en ejemplos como Vampiro, porque casi todos los personajes femeninos ahí son siempre súper importantes, está todo mucho más equilibrado en ese aspecto, pero es una cosa muy general, ¿eh? No quiero decir nada respecto a esto, pero no sé qué pensáis, por ejemplo, por meternos en ese melón de lo que viene siendo Vampiro, por ejemplo, o los roles de criaturas de mundo de tinieblas. Sí, realmente es que... Bueno, habla. La ventaja al hacerlo en una ambientación más actual, te quitas el estigma que tienen muchos juegos de rol o muchas ambientaciones, que es decir, no, es una obra machista porque es medieval. Entonces, al hacerlo en una época más actual,
esa limitación que ponen muchos másters, muchos manuales o muchas ambientaciones que están estipuladas así en el propio manual, no tienes que atenderte a ellas, que también puedes saltártelas por tu propia voluntad y por tu propio pie, pero no es lo que se ve más comúnmente. Es más, yo animo a saltárselas totalmente. Mira, ya que habéis abierto ese melón, aunque tiene que ver bastante, me parece a mí por lo menos, ¿no? Con la literatura y el rol en vivo, porque han hecho también esa evolución que viene siendo paralela, ¿no? En cuanto a mentalidad, pues, y también con la sociedad. Y quería preguntaros, que tu rol en vivo sea fantástico y en él haya racismo o haya una sociedad machista porque es antigua, como escritores, como autores, ¿pensáis vosotros que, o como másters, mejor todavía, pensáis que eso es que se debería hacer o que se debe hacer o que es justificable, o pensáis que es mejor evitarlo siempre? Aunque... Es que depende de la asociación, depende de los jugadores, depende de tantas circunstancias. Realmente no podemos decir que sea bueno o que sea malo, simplemente es otra manera distinta de hacer rol. A mí, por ejemplo, personalmente, me gusta tratar otros temas que sean distintos al machismo, al racismo, a estos temas sociales que a día de hoy estamos intentando superar. Ya que podemos construir un mundo fantástico, ya que podemos ser totalmente libres, podemos crear sociedades distintas a la nuestra, aunque tengan reflejo, aunque se asienten un poquito en la edad medieval y el feudalismo, vale. Pero ya que podemos crearlos desde cero un poquito, ¿por qué no quitarlos y por qué no darle fuerza a otro tipo de tramas? Si ya nuestro día a día está plagado de estas mierdas, ¿por qué voy a meter estas mierdas también en el rol? Claro. Que a lo mejor hay roles que para tratar alguna temática pues puede ser interesante, pero en general yo digo, pues prefiero darle importancia a otros aspectos. Pues yo soy exactamente de la misma opinión que Hitor y va a dar unos argumentos prácticamente paralelos, prácticamente idénticos a los suyos, así que lo único que puedo decir es eso. Si puedes hacer una ambientación de cero, no tienes por qué... Es decir, a no ser que estés haciendo un rol inspirado en una época histórica real o en una ambientación concreta, o también dependiendo de la historia que quieras contar, si precisamente es una historia reivindicativa o crítica hacia ese tipo de sistemas o de formas de pensamiento, entiendo que lo metas, pero vamos, lo que es... En mi obra obligatoriamente hay machismo porque es fantástico medieval. Mira, si es un mundo propio no tienes por qué hacerlo, no tienes que limitarte, decir, es como si dices, en mi obra no hay elfos porque es que en la Edad Media no habían elfos de verdad, no tienes que limitarte a ello, eso es, no sé, de todas las cosas que puedes meter o eliminar del mundo real para crearlo en un mundo ficticio, no hay que respetar siempre las malas o las cargas más fuertes así que ha tenido la sociedad, y que también es eso, si es un rol, la gente viene a interpretar y a divertirse, y a todos nos gusta sentirnos pues con una libertad, con un protagonismo, con un peso, con un personaje con el que nos sintamos cómodos. Y si ves que por un lado están el superguerrero, el mago legendario o yo que sé, el hombre vampiro, y a ti te dicen sí, pero aunque estemos en la partida tú no puedes fliparte tanto con el público porque hay tapujos hacia ti por ser mujer, por la ambientación, pues no sé, coarta un poco. Yo personalmente no lo veo necesario y tampoco me parece bien. No, me refiero a que no creo que a día de hoy siga haciendo falta eso, a no ser que quieras contar algo muy concreto. Además de que, siguiendo lo que dices, es bastante característico que no se siga el machismo de la Edad Media, se siga el machismo de ahora. O sea, únicamente se usa un poquito para perpetuar actitudes machistas contemporáneas. Porque si quieres justificarme que este rol es machista porque en la época medieval era machista, etcétera, vale, pues la jugadora que esté jugando el viernes noche, si alza la voz, la matas. Ya está. Eso es así. Y si haces un rol en vivo basado en la antigua Grecia y es que las mujeres no tenían voz, vale, pues a las mujeres mételas en una sala
que era, me parece, el gimnasteo, ¿no? La sala que era dedicada únicamente para las mujeres. Si vas a ser machista, sé totalmente machista hasta el extremo, lo cual es totalmente injugable. Pero si estás siendo machista con las actitudes del siglo XXI, pero justificándola con que es el siglo XIV, pues a lo mejor es que tu actitud del siglo XXI es un poquito del siglo XIV, amigo. Muy bien traído. Bueno, creo que habéis dejado muy claro este tema. La verdad es que me parece una opinión muy lógica. Y ahora quería abrir otro melón bastante importante. Y es el tema de los dos sois masters, además de ambientaciones propias, uno en Azarquia, Aitor, por ejemplo, también en Cuentos de Roeas. Y quería preguntaros cómo habéis enfocado la creación de un mundo, porque pese a que alguno de los dos os encontráis con un mundo a lo mejor con unas bases ya preestablecidas, sí que es verdad que habéis contribuido muy fuerte los dos, incluso habéis creado directamente, en el caso de Aitor, por ejemplo, esta ambientación. Entonces quería preguntaros que vosotros, ¿no? Como personas que se dedican a la creación de mundos, la creación de historias, ¿cómo enfocáis, ¿no? Como consejo para otros creadores que les apetezca crear su propio rol en vivo? ¿Cómo enfocáis esta creación? ¿Qué herramientas habéis utilizado? ¿En qué os basáis? ¿Qué os gusta? ¿Qué pensáis que son líneas rojas? Podéis extenderos lo que queráis. Y voy a darle la palabra a Shonen y continuamos con Aitor. Yo creo que aquí Aitor va a tener bastante más que decir, precisamente por lo que decías, que él ha contribuido de forma directa a crear la ambientación, la historia y el marco de Juegos de Roeas desde el inicio de su creación. Y yo he llegado a un par de o prácticamente una decena de ediciones de Azarquia más tarde. Entonces yo pisaba sobre unos cimientos más fijos, más sólidos, que también he de decir, Alex, como director de juego y como la persona a la que yo he tenido de referencia dentro de Azarquia, pocas veces me ha puesto freno a la hora de crear o de ampliar o de trabajar. Y cuando lo ha hecho ha sido desde luego con razón, porque no puedo decir que no se me vaya a la cabeza de vez en cuando pasándome de rosca creando ambientación, o sobre todo en la parte cómica. Pero yo principalmente, independientemente de la ambientación que se esté jugando, pienso en la historia que me apetece contar, ya sea solamente un concepto que se pueda desarrollar, que se pueda estirar o que se pueda deformar dentro de la propia historia, y lo encajo en la ambientación de alguna forma, que siempre busco que tenga algún tipo de simbolismo dentro de la propia trama, que la trama se pueda disfrutar por un lado como si fuera un propio relato, mientras te da todos los datos necesarios para la ambientación y del desarrollo de tu propio personaje y tu forma de entender el mundo y tal, y por otro lado como trama. Así que, sin haber podido crear, hablando específicamente en Azarquia, porque al fin y al cabo, en cuanto a roles de mesa, ambientaciones propias o cosas así, sí que hemos tocado todos un poco, pero ciñéndome al rol en vivo, ver lo que ya hay, pensar qué puedes aportar o qué historia te gustaría ver dentro de ese propio mundo, y tirar un poco en esa dirección. Sobre todo es eso, yo pienso en historias de personajes. Y cuando más o menos sé qué es lo que quiero contar, veo dónde la puedo encajar o de qué manera, respetando la ambientación del rol en sí, puedo meterla. Sí, meterla está bien. Sí. Bueno, cuéntanos, Aitor, ¿tú qué piensas sobre esto? Siguiendo un poquito lo que ha dicho Shonen de que realmente todo se basa en contar historias, al menos en lo que has comentado de la creación de un mundo, yo sí que participé desde los inicios en Cuentos de Roeas, cuando no había... Lo único que se sabía era el nombre del valle donde se iba a jugar, que no sabíamos nada de reinos, no sabíamos nada de tierras, no sabíamos nada de costumbres, de políticas, ni nada. Creo que lo más fundamental es que sea jugable y de libertad. Me explico. Creo que cuando creas un mundo, no hay que crearlo al 100%. Tienes que crear unas bases. Y esas bases tienen que ser sencillas. Sobre todo si es al menos desde mi punto de vista. Obviamente hay otros roles que no son más complicados, etc. Pero a mí, por ejemplo, me gusta que si un rol es nuevo, el mundo sea solo una base, sea sencillo, que pueda entenderlo, que no sea algo nuevo que tenga que estudiar para poder meterme. Ahora mismo no podría meterme en
si alguien se inicia en D&D, no puede de la noche a la mañana estudiarse todo ese mundo. No es un mundo sencillo. Pero si se va a crear un mundo, lo primero, que sea sencillo, que la gente, que sea interesante y que tenga potencial para que los jugadores puedan crearlo. Por ejemplo, tomando el ejemplo de Cuentos de Royas. En el primer Cuentos de Royas había 2 reinos, uno había invadido al otro. Básicamente, uno era bueno y otro era malo. Ya está. A partir de ahí, los jugadores que eran del reino, entre comillas, malo, se descubrieron que no eran tan malos. Y los jugadores del reino bueno se descubrieron que no eran tan buenos. A día de hoy, creo que ya los jugadores no ven el reino de Roeas como el bueno y el reino de Olmas como el malo. Hay una escala de grises, y esa escala de grises la han conseguido los jugadores, y nosotros también hemos ido por delante de ellos y por detrás de ellos al mismo tiempo. Hemos estado retroalimentándonos todo el rato. Lo importante es crear un mundo, una base, y que los jugadores sean, en última instancia, los que creen ese mundo, que al fin y al cabo es para ellos. Claro. Qué bonito, qué bien habla. Y sobre lo que viene siendo también el tema de ya no solo del propio trasfondo, ¿no? Sino a lo mejor esos recursos de trasfondo para lo que vienen siendo los jugadores, o para darle un poco de, ¿sabéis?, de cosita al mundo. ¿Pensáis que también es importante o que no es necesario en por así decirlo, los recursos de trasfondo? A mí me gusta. Sí. Sobre todo lo que es crear una trama de fondo que no esté a la vista directa del jugador, sino que fuera de lo que tú le has contado y de la historia que le has contado al jugador haya mucho detrás, porque al jugador, y al fin y al cabo, es un ciudadano más de ese mundo. Sabrá lo que sabría una persona de la calle, no sabe todo lo que está ocurriendo tras bambalinas. Entonces, tener siempre dentro de tu trasfondo alguna sorpresa preparada, algún detalle de fondo, alguna historia que no se está viendo pero se está desarrollando al mismo tiempo dentro de la propia partida, ya sea paralela a la partida o llevada por varios personajes. Yo creo que eso es imprescindible, porque le da un sabor, una chispa y una realidad de que no todo es lo que estás viendo, sino que hay más que está desarrollándose, que está ocurriendo. Y no sé, a mí también es que las obras que consumo me gusta mucho, aparte de la trama que estás viendo, que haya algo de fondo que no conoces, porque te crea, por un lado, como espectador, como consumidor del producto, un misterio, unas ganas de saber más, de descubrir qué es eso que está ocurriendo que no has podido ver. Y también como máster, a la hora de escribir, considero que es mucho más divertido, porque puedes poner cosas directamente que el jugador no sepa el verdadero peso que tienen, que a lo mejor incluso no les haga caso, o no se hayan fijado en ellas la primera vez que lo han visto en su trama o similar, pero que realmente eso tenga mucho más peso. Y es como una especie de maldad interior del máster, de decir, jajaja, no saben lo que tienen entre manos, o qué poco caso le están haciendo esa trama que es vital para la partida. El complejo de Dios omnisciente, sí. Sí, le da unas notas de sabor que para mí considero que son, tanto para máster como para jugador, muy entretenidas y que dan mucho saborcillo. Claro. Sí. Y siguiendo lo que dice Shonen, que estoy totalmente de acuerdo. A mí una de las cosas que más me gustan cuando creo ambientación es crear detallitos y costumbres. Yo soy un apasionado de las costumbres y del costumbrismo. Yo en el primer Cuentos de Royas, la partida se desarrollaba en un pueblo, claro, justo, y había un arco de cristal, y estaba la costumbre de esos pueblerinos, de cuando salían o entraban, se besaban la mano y posaban la mano en el arco como dándole un beso. Me acuerdo que hubo muchos jugadores que por trama no eran de ese pueblo, que le preguntaban a los pueblerinos, oye, ¿por qué hacéis esto? Y la gente sí que quiso hacerlo, o sea, se quedó mucho con la costumbre, simplemente con que veas a 3 personas haciéndolo, tú ya pues, lo repites, aunque sea simplemente por hacer la gracia. Pero si no lo tienes en ficha, si no lo has leído en el sistema, si tu personaje no tendría por qué saberlo, llegas a la partida de rol y ves que los pueblerinos hacen eso, lo que ha dicho Shonen de, ostras, hay algo oculto aquí, hay algo que no sé, y hay algo que le da vida. Un pueblo no es únicamente un pueblo son las personas y lo que hacen y sus tradiciones, sus secretitos y sus tonterías, por así decirlo.
Eso sí que me gusta, fijarme en los detalles. Porque además los detalles cuentan cosas, lo que dice Shonen. Que el máster puede meterle mucha tralla a esos detalles que pasen desapercibidos por los jajas. Claro, porque lo que estáis haciendo realmente es darle vida previamente a la llegada de los jugadores a esa localización o a ese pueblo, ¿no? Porque claro, son cosas que surgen con el tiempo en los pueblos normales o en los pueblos reales y entonces ya, ¿sabes? Si hay esas cosas, pues ya se van. O a lo mejor como el pique entre la pescadera y el carnicero, o ese fue el sitio en el que el alcalde se le cayeron los pantalones, lo que sea, y ya más o menos ya Sí, sabes. algo común. Claro. Y además creo que detalles como el que ha dicho Héctor de la puerta ayudan también a meterte en la ambientación, porque si tú estás viendo que cada vez que pasas por una puerta la gente está dando el beso y ya lo hacen incluso de forma inconsciente al entrar y salir, es porque están dentro de la partida, ya no están viendo la puerta de atrezo, están viendo la puerta por la que hay que dar el beso cuando entran. Entonces, incluso ir de un sitio a otro ya no lo estás haciendo como jugador, sino como personaje. Totalmente, de acuerdo. Ahí no voy a añadir nada porque sí. Buah, madre mía, estoy en racha. Y nada, también dejando ese tema, vamos a ir a otro que os quiero plantear. Y este es un poquito más para hacerle un guiño a todos esos jugadores que tenemos ahí, que son jugadores de Sandbox. Y vosotros como gente, como masters que han hecho bastantes historias a jugadores y que también les habréis corregido, preguntaros o deciros si nos podéis dar algún consejo a los jugadores que vayan a un sandbox y decirles algunas cositas que evitar o cosas que poner más de manifiesto para que puedan hacer una trama bien interesante, pero que también sea fácil o que esté bien encajada en el mundo. Creo que... A ver, con consejo de Sandbox. Es que lo único que se me viene a la cabeza es un rol al que hubiera ido, que es al que hubiera ido si no estuviera estado en la cuarentena. Me dio mucha rabia no ir. Que era un sandbox para 15 personitas de un día simplemente, y es un viaje de fin de curso para una academia de magia. Y teníamos que crear nuestros alumnos, acaban de graduarse en esta escuela de magia. El formulario me pareció lo más impactante que he visto para un sandbox. Y a partir de entonces ya no lo uso para el sandbox, sino lo uso para cuando me dan un personaje ampliarlo todavía más. Me hacían crear el personaje y me hacían responder a preguntas como: ¿cómo es tu personaje cuando es la mejor versión de sí mismo? ¿Cómo es tu personaje cuando es la peor versión de sí misma? Dime una situación en la que tu personaje tendría que decidir entre dos cosas muy importantes para él. Y sobre todo, una de las preguntas, aparte de muchas más, una de las preguntas que intento aplicar a partir de ahora a todo es: ¿qué juego puede dar tu personaje para el resto? El rol en vivo es, a fin de cuentas, un rol compartido. No eres tu único protagonista indiscutible de la partida. Tú estás por los demás y los demás también están por ti, etc. Mi personaje, ¿qué va a aportar al resto? A lo mejor puedo ser un guerrero y puedo aportarles defensa y puedo aportarles protección. A lo mejor no le puedo dar recursos on-roll, no puedo ser un líder con dinero y puedo ayudar a la gente. Pero puedo ser un mendigo y ser súper gracioso. Y cuando estés jugando conmigo, te vas a partir la caja. Y vas a querer jugar conmigo porque aunque yo no te dé nada on-roll, simplemente tu actitud me es, cuando digo darte cosas on-roll, cosas prácticas, ¿entiendes? Pero simplemente tu actitud me es guay. O a lo mejor un personaje que sea violento con X aspectos. Pues puede dar un juego para crear escenas dramáticas. Escenas que enfrenten a personajes en enfrentamientos chulos, no enfrentamientos de gratis. O sea, se entiende que el pensar un personaje no como cómo me lo voy a pasar yo, sino cómo voy a hacer que el resto se lo pase. Y eso me pareció súper interesante para un sandbox, para crear un personaje por los demás. Sí. Pues yo, pensando en la pregunta que nos ha hecho Russo, la verdad es que con lo que dices incluso me amplía la perspectiva de lo que iba a decir yo.
Porque yo iba a decir, si tú escribes una trama para enviársela al rol, para que te metan a tu personaje a un sandbox, a una trama que han creado ellos con una ambientación y con sus mecánicas y tal, obviamente no es como un rol de ficha en el que te hacen a un personaje que es tu padre, que tiene una trama oculta, a lo mejor incluso compleja, con repercusiones concretas por esa persona en partida, y un mejor amigo de la infancia y un grupo de gente que están todos previamente escritos para que encajen como piezas de un puzzle en esa trama. Es decir, al ser un sandbox no puedes depender de eso, vienes a depender más de tu personaje, de algo más grupal, pero nada tan concreto y específico. Entonces, a la hora de crearte una ficha en un sandbox y que no te digan los masters, hijo, sabes que hay más jugadores en esta partida, ¿no? Que no podemos hacerte a los 200 jugadores que venís tramas de 16 páginas con lo que me estás pidiendo. Yo creo que, aparte de lo que has dicho tú, que la verdad es que me ha ampliado mucho las miras, lo de lo que puedes aportar a partida y cómo contribuir a dar juego a los demás, yo diría que a la hora de mandar una propuesta de personaje de sandbox, pensarás en, por un lado, la viabilidad, teniendo en cuenta las limitaciones que tiene el sandbox, que no pidas algo que requiera demasiados personajes pendientes de ti, o algo muy concreto, muy específico, o que se salga de la ambientación, porque probablemente no te creen un hilo argumental, una trama que se sale tanto de la partida para ti. Piensa en cosas que podrían ocurrir en la partida, en las que te podrías involucrar y en las que se podrían involucrar más jugadores, para que cuanto más jugadores puedas crear, es decir, si tú a un grupo de masters les propones un hilo argumental interesante, que entre en su ambientación y que pueda atraer a un grupo grande de jugadores, y que además tú pienses que a nivel mecánico se pueda llevar, yo creo que posiblemente te lo añadan y te den algún detalle por ahí. Yo creo que eso es principalmente pensar en la viabilidad, pero al mismo tiempo que sea algo con lo que tú te vayas a divertir. No pienses, bueno, es que teniendo en cuenta las limitaciones y tal, bueno, pues hazme un mago genérico que busca un cristal de magia, punto. Eso me lo vas a dar seguro. Habrá un recurso que sea cristal de magia, que habrá 50 partidas y seguro que puedo ponerme a buscar uno. Piensa en cosas en las que puedas involucrar a varios jugadores, que se puedan divertir en ese mismo hilo y que no dependa de ti, sino que sea un hilo abierto en el que podáis entre varios y que pueda dar juego. Y principalmente que sea algo con lo que tú te vayas a pasar bien. Pero sobre todo, en lo que matizaría es que tu personaje tuviera una personalidad con la que te sintieras cómodo y te divirtieras. Porque al final te entren en un hilo argumental o no, es que puedas dar juego tú mismo sin depender de una trama. Pues ahí voy a aprovechar para hacer un pequeño paréntesis, porque también Aitor ha comentado antes lo del tema de esto de jugar, ¿no? Para que los demás también jueguen, ¿no? Porque claro, también podemos hacer aquí un paralelismo sobre que en la literatura, sí, y en el rol en vivo, tú vas a ser tu propio héroe, ¿no? Uno proyectándote en el héroe que lees, y en el rol en vivo siéndolo tú mismo, no tienes que proyectarte, directamente lo vives. Pero el problema del rol en vivo es que hay otros 10, otros 15, otros 100, otros 200, otros 3000 jugadores, los que sean, que también son los héroes de su propia historia y que también van a tener que vivirlo. Entonces tenemos que intentar utilizar las herramientas o las capacidades, o intentar ponernos en la piel de los demás para intentar hacer que todos se diviertan. Pero es que yo creo que esto también a veces puede dar a la gente pie a pensar que para que los demás se diviertan, entonces no me tengo que divertir yo, y no es para nada así. Quiero decir, si tienes que darle una paliza a alguien, puede ser muy divertido y la otra persona se lo va a pasar bien. Estamos interpretando, obviamente, ¿no? Pero ya me entendéis, ¿no? Podéis dar mucho juego, incluso justamente dentro de poco o esta semana queríamos hablar sobre el tema de los villanos, porque por ejemplo, los villanos no están en un rol en vivo para putearos, ¿no? Están para dar juego. Y ser villano en un rol en vivo tiene bastante responsabilidad, y es una cosa que, claro, de ti depende que los demás tengan algo que combatir, algo con lo que, por así decirse, medirse, ¿no? Y claro, no sé qué pensáis sobre esto, pero yo creo que, a ver, también, por ejemplo, Eslizo Sí. me comentó alguna vez, creo que fue en Hogwarts, sobre el tema del play to flow. A mí en general los palabras ingleses no me gustan, pues es una cosa personal totalmente, pero en general sí, lo de jugar para los demás me pareció un buen concepto. No sé qué me puedes decir sobre eso. Quiero decir que el rol de esta academia con este formulario es deslizo. Ah, es el de Así que bueno. School of Wizardry, ¿puede ser que se llame?
No, es Academia de... Lo siento, Ernesto, es que es un nombre muy raro. Academia de Magia. Viaje de fin de curso de Academia. Algo así. Algo así. Sí, es mágica, es muy mágica. Tiene un nombre muy mágico. Sí, luego le dices a él que comente debajo el rol en vivo, pues sí, para cuando se vuelva a abrir. Sí, por favor. Y así ya se puede apuntar la gente. ¿Y nada, esto lo que me comentabas, Aitor? Vale. Ahora tengo que volver a redirigir un poquito mi cabeza. Vale, para mí la importancia de los villanos es que ahí está como el pensamiento de que hay personajes que son motores y que son los que tienen que mover la trama. El tema de cambiar un poquito la perspectiva a que todos podemos ser motores, creo que anima muchísimo el juego, pero sí que es cierto que hay más motores. Un mendigo sin ninguna trama determinada puede ser motor en que te lo pases bien por su comicidad, etcétera, pero un villano es quien realmente marca la narrativa, y en la literatura es así. O sea, ya desde pequeños sabemos por los cuentos de hadas, por los cuentos populares que nos contaban, que la narración es únicamente por el antagonista. Sin antagonista no hay historia. Está en un libro que es Morfología del cuento de Vladimir Prop. Ahí cuenta las funciones del cuento, el cuento popular, el cuento de hadas, y la mayoría de ellas tienen que ver con el antagonista. El protagonista descubre algo, el antagonista no lo quiere, el antagonista miente, el antagonista tiene un recurso. La narración sin el antagonista sería... A ver, que puede haberlas, pero estaría mucho más vacía, sería mucho más difícil. Una historia tiene que tener un conflicto, y ese conflicto viene muy fácil si hay un antagonista. El villano, lo que has dicho, Russo, no viene para joder, viene para mover la trama, y eso es algo que hay que totalmente quitarse de la cabeza. Si tú estás en el rol y hay un personaje que te está haciendo la vida imposible, te está consiguiendo que incumplas tu trama, no es porque le caigas mal a los másteres y hayan puesto a este personaje para joderte. Lo han hecho para que tu trama sea más divertida, para que su trama también sea divertida, para que la acción se mueva. Si no, lo conseguirías el viernes noche y el resto del tiempo pues beberías cerveza, que también está muy bien, pero a lo mejor no es a lo que has venido. Me voy a adelantar un poquito a Shonen porque lo veo ya aquí en bastidores, pero voy a poner un inciso yo antes, que eso nos ha pasado a muchos al principio a los jugadores y pasa en general, ¿no? Que en general cuando tenemos un personaje que es antagonista o algo así, dijimos, pues lo matamos y ya está. Y así, muerto el perro, se acabó la rabia. Y claro, también hay que tener en cuenta que a lo mejor lo que debemos hacer es pues retarlo a un duelo épico al siguiente amanecer, entablar un duelo dialéctico, decirle pues no tienes huevos a no atacar mi villa hasta mañana por la mañana, y entonces ahí nos enfrentaremos en un duelo fratricida, porque resulta que nuestras tramas nos las ha escrito Shonen y somos hermanos desde hace 15 años y además nacimos en el mismo vientre, ¿no? Pero claro, sí que me refiero a esas herramientas para... No te cuesta nada, quiero decir, va a acabar en lo mismo, va a dejar de tocarte los cojones, pero intentar que la otra persona se lo disfrute, o incluso si vas a matarlo, dale una muerte épica. Sí, cógelo entre 5 y reviéntalo en un descampado. Me parece perfecto, pero en el descampado, ¿no? Esto nos pueda poder hablar solo en un poquito. Tíralo al suelo, que ruede, parece que va a coger la espada y se va a salvar, pero no sé qué. Le dejas que se despida de su mujer, no sé, whatever, ya sabes. Creo que aquí entra otra vez los paralelismos y la inspiración de la literatura en el rol en vivo. Porque a la hora de la verdad, es eso. Si estamos interpretando un rol en el que somos personas reales haciendo cosas, claro que si hay un tío que es tu enemigo, no vas a abrir la boca, vas a ir por la espalda, le vas a meter 4 puñaladas y te vas a ir sin decir una sola frase épica diciendo he terminado mi trabajo, he matado a la persona que lo odiaba. Pero al fin y al cabo, esto puede ser tanto literario como cinematográfico. Tú vas a ver a la persona que mató a tus padres trágicamente y desde la otra punta de un descampado vas a ponerte en posición, vas a señalarle con el dedo y vas a decir ¡Tú mataste a mis padres! Te vas a poner rollo jugador intensito durante un momento y decir, vas a seguir ya no lo que haría una persona normal, que dentro del realismo que tenga la escena de ambientación y todo esto, vas a sentirte en ese momento un personaje a propósito, pero porque te apetece en ese momento seguir
un tópico más literario, una frase lapidaria después de matar a alguien, un sayonara baby, o antes de pegar el último tiro, mirarle a los ojos y escupirle o algo así, es decir, algo más literario, algo que te traiga reminiscencias de alguna escena épica que hayas leído, que hayas visto o similar. Esperabas a no sé quién, pero era yo, tío. Y voy a añadir también que la figura del villano, y en cuanto a lo de dar juego, no tiene que ser únicamente el antagonista, porque si nos ponemos en un libro que habrá leído prácticamente todo el mundo, o a una película que haya visto casi todo el mundo, como es Harry Potter, tenemos por un lado a Quirrell, Voldemort, o quien quieras decir que es el villano, y luego tenemos a Malfoy. Es un villano sin ser el antagonista principal de la obra, es un antagonista para el protagonista, y lo que hace es que te da muchísimo juego. El duelo, el tragababosas, los piques, el hecho de incitarte un odio abismal y completamente injustificado hacia Slytherin, que haya un personaje que sea también un villano en ese palo, en el sentido de que tiene una personalidad o unos objetivos crueles o perversos o similar, dentro de partida da una cantidad de juego estupenda. Yo he llevado personajes villanos, uno precisamente en la ambientación muy similar, pero en absoluto copiada de Rowling, y otra, por ejemplo, en la partida de Eria. Y ser un villano con esa chulería, ese desprecio a los demás, da juego no solo para ti, por decir, jaja, me estoy riendo de la gente, sino la gente acaba odiándote y entonces les motiva a actuar. No es lo mismo decir, pues voy a matar a este tío que me pone en trama, que es malo, que decir, Dios, es que me ha vacilado delante de todo el mundo, me ha dicho tal cosa, quiero matarlo de verdad. A lo mejor ni siquiera aparezco en tu trama, pero he pasado a tu lado, te he soltado una bordería y dices, Dios, ahora me pongo como objetivo personal humillar a este hombre. ¿Por qué? Porque me ha humillado a mí. Entonces, un villano, un personaje con personalidad de villano, independientemente de las tramas que haya escritas o no, puede dar muchísimo juego. Claro, también hay muchos tipos de villanos. Está el que va de tu super mega colega y te traiciona por la espalda y está haciendo chanchulleos y tal. Está el antagonista gordo principal, que puede ser un jugador o un NPC, y luego está el villano cómico, el villano antagonista del personaje y tal. En todos casos, no voy a decir lo típico de una obra es tan buena como su villano, porque al fin y al cabo esto son partidas que pueden llegar a tener incluso 100 jugadores. No vas a decantar la grandeza de la partida por uno o dos de ellos. Pero sí que creo que le dan un salseo muy, muy divertido a la hora de interpretar, porque si un jugador consigue hacerte sentir dentro de partida una ira, un odio, una vergüenza, un asco, todo dentro de la comodidad, de que no te sientas mal fuera de partida, sino como personaje, creo que es una experiencia de rol más divertidas y más intensas que puede haber. El acabar picándote con alguien, o al contrario, que empiece con un pique y acabe en una buena relación de amistad o similar, emociona y es memorable. El enemy to friend de cualquier fanfic. Empiezan enfadados y terminan en la cama. Bueno, justo antes, voy a salvar a los oyentes, justo antes de que abramos las cosas de los fanfic, que no va a pasar. De momento no vamos a meter fanfic aquí. Me voy Yo lo siento mucho, pero en este podcast hay dos reglas, ni fanfics ni furros. Esas son las dos reglas, hay que aceptarlas. Ya me he saltado una invitándote, Aitor. No voy a pasarme la segunda. Así que si os parece, vamos a hacer un pequeño descanso con nuestro, ya sabéis, con nuestro temita musical. Y enseguida volvemos dentro de juego.
Ya estamos de vuelta en esta segunda parte del programa y ahora vamos a meternos ya más en cada ambientación propiamente dicha, ¿no? Pero antes de esto vamos a hacer otro paralelismo literario con lo que viene siendo que nos expliquen un poquito aquí nuestros dos ilustrados invitados lo que viene siendo el camino del héroe, que a lo mejor es aplicable, ¿no?, a los personajes del rol en vivo. No sé si, por ejemplo, Aitor me puede empezar a desgranar esto. Vale, pues el camino del héroe se basa en el libro El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell, ¿no? Sí, correcto. De Joseph Campbell. Y se basa realmente en el camino que tiene que seguir un héroe desde el principio, que sería su zona de confort, algo que le hace, por un antagonista o por una circunstancia, le hace salir de esa zona de confort, le hace aprender, normalmente una evolución interna, puede aprender a manejar la espada y esas cosas, pero es más lo que aprende de manera interna, y suele regresar al hogar, que a lo mejor no, pero que en general suele regresar al hogar habiendo aprendido todo durante el camino. Tendré un poquito también de rollito con el tema de Ítaca, que lo importante es el camino, lo importante es lo que aprendas, etc. Realmente sí, lo por que... ejemplo... Bueno, sí. No, perdón, que iba a decir que aquí, por ejemplo, podemos hablar de Frodo, de chaval de la comarca, vida apacible, tranquila, sin sobresaltos, y atravesar toda la Tierra Media y volver, y todo lo que cambia, todo lo que aprende, todo lo que desarrolla. Exacto. Y básicamente esto se podría extrapolar al rol, en que, vale, sí, no podemos hacer que todas las personas sean el héroe protagonista del rol, pero sí podemos hacer que todos los personajes, en mayor o menor medida, tengan un arco propio, que se encuentren en una situación, que les ocurra algo, que no sean piezas, no sean penejotas, que tengan un objetivo, que tengan algo que les ha sacado un poco de su zona de confort, si no en ficha, que ocurra en partida, etcétera, y que aprendan. Que sean los protagonistas de su propia historia, que tengan, aunque no influyan de forma abierta, directa o importante en lo que es la trama general de la partida, que sean sus propios protagonistas en su propio arco, en su historia, con sus personajes y con sus objetivos. Un panadero puede ser un héroe. Exacto. Que a lo mejor el panadero no tiene por qué venir a detener al ejército rival o tiene que encontrar la corona perdida del rey, pero puede encontrar al asesino de su hijo o puede encontrar las babuchas del alcalde, yo qué sé. Pero creo que hablando de esto es muy interesante, hablando de personajes a los que les das una ficha en los que más o menos el máster ha trazado una idea de hacia dónde tiene que llegar, es decir, te ha puesto unas pistas y unos objetivos, y a lo mejor incluso te involucra algún NPC directamente a ti para guiarte por un camino por el que cree que vas a ir. Ya podrás hacerlo bien, mal, decidir tomarlo o no, pero en un principio el máster te ha elegido una ruta, un objetivo, una trama. Y eso puede jugar un poco con la diferencia, que a mí es un tema que me gusta mucho, entre el héroe y el elegido. El héroe, por así decirlo, nadie te señala y dice, tú eres el chaval de la profecía, vas a ser un grande, todo te va a salir de cara. Rowling. Exacto, pero yo creo que en un rol en el que hay a lo mejor 100 personajes, 20 más, 20 menos, se ambienta todo más a héroes que a elegidos. O sea, que por trama el máster te haya dejado un camino trazado como si fueras el elegido porque tienes un camino que recorrer que alguien, por así decirlo, te ha fijado. Realmente, al ser tantos jugadores, tú no puedes decidir, tú no puedes saber como máster qué va a hacer cada uno, si lo va a hacer bien, si lo va a hacer mal, si lo van a matar en la taberna en una pelea sin haber descubierto nada de su trama. Entonces, la gran diferencia entre héroe y elegido es que el héroe se hace a sí mismo, hace el camino, nadie le ha dicho esto está hecho, sigue por aquí o vas a ser tú. Puede ser cualquier persona, puede ser el panadero del que hemos hablado antes, que puede llegar a convertirse en el héroe, que puede hacer ese camino del héroe del que decía Aitor, aprender, crecer y desarrollarse, mientras que el elegido dentro de una partida de rol puede ser a un jugador que porque te has pillado esta plaza, este personaje, ya te dicen tienes esta trama, tienes este objetivo, tienes que ser la persona que salve el por la información que tienes, por las relaciones que tienes, por el objeto o la habilidad secreta que tienes.
Y realmente creo que el ser el héroe depende más del jugador y ser el elegido más del máster, pero igualmente cualquiera puede llegar a dentro de un rol, que es lo bonito, incluso el héroe puede ser el protagonista y el elegido morir al principio de forma patética, porque al fin y al cabo, como máster no puedes controlar cuándo va a vivir, cuándo va a morir y qué va a hacer bien o mal. No puedes decir como spoiler desde el principio de la partida, tú vas a romper la profecía. No, soy J.K. Rowling y podría haber sido perfectamente elegido Longbottom, sí, desde siempre. Lo tenía súper pensado, todo. Bueno, y dejando aparte lo que me divierte el mundo de Harry Potter, voy a anunciaros que acaba de llegar mi compañero Omar de trabajar contra todo pronóstico para acompañarnos en esta recta final del programa. Muy buenas, Omar, bienvenido aquí al Límite. Hola, chavales, ¿qué tal? Ya veis el riguroso directo, ¿no? Que nos juega malas pasadas y los horarios no siempre son compatibles. No sé de lo que han hablado, así que yo voy a estar aquí un poco más ausente, pero sobre todo quería escucharlos en primicia. Qué Dream Team, ¿eh? Qué escuadrón, nada, qué Avengers, qué equipo A. No sé por dónde estaba, seguimos para adelante, hombre, que esto no pare. Bueno, directo poco, no nos vamos a engañar, pero sí que es verdad, Omar, que nos regimos también a lo que vienen siendo las fuerzas que mueven al resto de los mortales. Y esto también está bien hilado con lo que viene siendo también en el rol en vivo el tema de esas fuerzas oscuras que nos mueven, o esos poderes ocultos, o esas armas legendarias, ¿no? ¿Cómo se pueden lidiar con poderes o con fuerzas ajenas a lo mundano en un rol en vivo? Me refiero, ¿cómo lidia un creador con la magia? Sin caer, por ejemplo, en el lo hizo un mago. O sea, por ejemplo, si yo, en mi corto conocimiento literario, sí que sé, por ejemplo, que hay unas reglas básicas, no me acuerdo de qué libro ni de qué autor, pero me acuerdo que leí unas reglas básicas para la generación de mundos de fantasía y sobre todo para gestionar la magia, ¿no? En esos mundos, que era que aunque la magia sea fantástica, se debe atañir a unas normas, ¿no? Del propio mundo. Me refiero, si para hacer magia tienes que hablar, luego que no se pueda dejar de hablar. Rowling. Y, ¿sabéis lo que quiero decir? Esas cosas, no sé si me podéis decir más. Exacto, sí. Bueno, ¿quién habla? Dispara, Aitor, que se te nota que quieres hablar del tema. No, a ver. Nada, era sobre todo que sí, lo que dices tienes totalmente la razón, que para empezar, si pones unas normas, hay que seguir esas normas. Y esto me recuerda a una cosa que expliqué un poquito en mi asociación para cuentos de Royas, que es la teoría de los mundos posibles. Esto es teoría literaria pura y dura, así que lo traigo a colación. Y el representante en España es Tomás Albaladejo. Básicamente, la teoría de los mundos posibles nos habla de la creación de mundos, que está totalmente relacionado con esto, y habla de 4 mundos posibles. Uno sería, el primero sería el real, que eso sería lo que no es literatura, una noticia, un libro de historia. Está escrito, pero no es literatura, es real. El siguiente nivel sería el ficticio verosímil, es decir, aquello que puede pasar en el mundo, pero que es ficticio. Básicamente, pues, el secreto de Puente Viejo, o un rol sin magia, un rol sin elementos fantásticos, etc. El tercero de los mundos sería el fantástico verosímil. Esto es la ciencia ficción. Es fantástico. No, o sea, no es baja fantasía. Se basa sobre todo en ciencia ficción, rollo una máquina del tiempo. Sabemos que no se puede, pero es verosímil porque ha ocurrido, es un descubrimiento científico de dentro de 500 años que se ha descubierto esto. Vale, me lo creo. Y el último de estos mundos, que sería el más fantástico, sería el fantástico inverosímil. Creo que para crear un mundo y para lidiar con esto, lo primero, al menos yo lo intento hacer en las tramas, es ver a qué mundo pertenece eso y ver si eso está en consonancia con mi mundo. En un mundo que hemos creado en la asociación, que puede ser fantástico verosímil, que se centra en la ciencia ficción, que todo tiene que ser verosímil, aunque haya viajes en el tiempo, viajes espaciales, etc. No me metas lo hizo un mago. Pero, por ejemplo, en un rol donde hay magos, donde hay magia, donde no sé exactamente por qué un mago lanza una bola de fuego, sino que recita el hechizo, recibe la energía de no sé dónde y lo lanza. Tampoco es tan necesario. Pero sí que
tengo que crear tramas, tengo que crear fichas, tengo que crear datos de ese mundo teniendo en cuenta esta coherencia. Y esto, por ejemplo, como ejemplo, en mi asociación muchas veces han creado tramas y yo he sido el pesado que ha dicho, vale, pero ¿esto es verosímil o no es inverosímil? No, es que esto es fantástico, ya, pero hay distintos tipos de fantasía. Esto puede ser verosímil o puede ser una fantasía inverosímil, etcétera, etcétera. Creo que eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Porque cierto es que lo que dices, fantasía no significa absurdez ni incoherencia. Tú puedes crear algo fantástico, pero no implica que tenga que despegarse completamente de la lógica. Es muchos libros, sobre todo de fantasía moderna, que están de autores más contemporáneos, están tratando temas de la magia, pero siguiendo unas bases, unas reglas. Es decir, no son los primeros que lo hacen, es algo que muchas obras llevan mucho tiempo, pero yo lo he visto proliferar mucho en la última década y media, de autores como pueden ser Patrick Rothfuss o Brandon Sanderson o similares, que precisamente te dicen, sí, en mi mundo hay magia, en el mundo real no hay magia, esto es fantasía. En el mundo real tú no te comes unas limaduras de hierro y empiezas a mover cosas. Pero, pese a que meto magia, te la meto con un sistema, con unas bases, con una coherencia interna, con una coherencia interna. En el rol lo mismo. En el rol, si es una ambientación fantástico medieval y dices que la magia está impulsada por cristales, que necesitas un cristal que te da energía y además eres afín a un elemento, gracias a ello puedes lanzar rayos, tú solo vas a poder lanzar rayos, no puedes luego inventarte que otro personaje puede hacer magia sin cristales, sencillamente porque sí, porque si has creado una magia, un sistema, tienes que ser coherente con él, porque entonces ya no está siendo fantasía, está siendo incoherencia. Puedes ver una película, por ejemplo, yo que sé, Resident Evil, y decir, los zombies en el mundo real no existen, pero con las bases que me ha puesto esta película, en teoría sí. Ahora, si me dices los zombies se contagian estando vivos por el aire, no me pongas que luego un cementerio salen zombies de debajo de la tierra que llevan a 50 años muertos, porque si contagian elementos vivos, no me pongas ahora de repente que gente que ya estaba muerta se vuelve a levantar. Eso ya no es fantasía, eso es incoherencia narrativa. Pues en el rol en vivo hay que pensar en lo mismo, al igual que en la literatura. Si has hecho un sistema, cíñete a él, porque aunque sea fantasía, no tiene por qué ser absurdez o lo hizo un mago o Deus Ex Machina. Básicamente, la fantasía sigue sus propias leyes de la verosimilitud. Exacto. No es la nuestra, pero sigue unas propias, sí. Vamos, es como lo que se podría decir en la Edad Media de la informática. Si tú le dices a alguien de la Edad Media que puedes ver imágenes en movimiento a color en una pantalla de 5 centímetros de grosor, parecerá magia. Ahora, ¿qué pasa? Que para hacer algo con informática tienes que utilizar comandos, tienes que utilizar formatos, tienes que utilizar ciertos periféricos. No puedes de repente emitir la imagen en el aire sin ningún tipo de fuente. Es lo mismo, es para poder buscar cosas en Google te hace falta un ordenador o un smartphone, te hace falta una conexión a internet y te hace falta pues que un buscador y fotos de gatitos. No puedes decir sencillamente porque alguien ha podido ver en una parte del mundo un vídeo de YouTube, yo puedo proyectarlas en el suelo. Tienes que seguir esa misma coherencia. Claro. La verdad es que nos ha quedado bastante claro ya el tema de la coherencia narrativa, ¿no? Sí, con el cuarto ejemplo ya ha quedado claro, ¿no? La verdad es que lo de los gatitos me ha gustado. El recurso del personaje que va al medievo y dice, yo sé cómo funciona internet y cómo funciona. Uf, complicado. Pues a mí me gusta, ¿sabes? Siempre llévate un mechero mejor. Pero ya que estamos en la parte, luego viene siendo la recta final del programa, ¿qué os parece si hablamos sobre ya las diferentes ambientaciones y quizás nos podéis recomendar a algunos autores para inspirarnos, ¿no? Tanto si queremos profundizar en nuestra ambientación propia, como escribir nuestro personaje para ir a otra o dar una sugerencia a una organización o lo que fuera. Y de paso hablar un poquito sobre esa ambientación. Así que, ¿qué os parece si empezamos por la más extendida, ¿no? Hablar un poquito de la espada y brujería, ¿no? ¿Qué obras nos recomendáis así, ¿no? Obviamente está Juego de Tronos, está Señor de los Anillos, pero a lo mejor nos queréis recomendar alguna otra cosita. ¿Qué nos podéis comentar? ¿Quién empieza?
Tú, por ejemplo. por Empieza hablar. tú si quieres. ¿Cómo, perdón? Tú por hablar. Vale. Pues yo ahora mismo, antes que ser objetivo, voy a ser más directo porque es lo que estoy leyendo ahora mismo, así que es lo que me está inspirando, lo que me está motivando, con lo que tengo el hype, así que es hacia lo que voy a tirar, quiera o no. Que por un lado voy a decir lo que para mí es una base que siempre está muy bien. En cuanto a ambientación fantástica, me gusta siempre dar algún toquecito de Terry Pratchett dentro de esos mundos fantásticos, humorísticos y cómicos. Creo que tienen muy buenas ideas y muy buenas ambientaciones, muy buenas tramas. Y a mí es que me gusta dar un toquecillo de humor tanto como personaje como al argumento, como a la narración. Pero una obra que estoy leyendo ahora mismo, de ambientación, espada y brujería, fantástica y tal, que me está gustando mucho por el desarrollo de los personajes, por su psicología y por la propia trama, es Joe Abercrombie, la saga de la voz de las espadas. Bueno, la voz de las espadas es el primer libro, la saga La Primera Ley creo que se llamaba. Que la estoy leyendo ahora y la estoy disfrutando mucho por eso. Dentro de esa ambientación hay personajes un poco de cada palo, hay bárbaros del norte, hay nobles, hay esclavos, hay un poco de todo, un poco de varias perspectivas para que la entiendas, y desarrollan muy bien la psicología y la profundidad del personaje, así que te ayuda a ponerte un poco bien en contexto. Y luego una cosa que considero muy importante, a lo mejor una persona de la calle, como puedo ser yo, no conoce lo suficiente para, a la hora de escribir sobre un personaje noble o de la corte o similar, todo el tema de modales de la corte o de normas o de procedimientos de cómo funciona la corte de un emperador, de un rey o similar, podemos saberlo, lo que hemos visto en la tele o en algún libro, pero sin toda la decoración alrededor, a no ser que te vayas específicamente a ver un documental o similar. Y hay un libro que ganó el premio Hugo hace 1 o 2 años, que se llama El Emperador Goblin, que me gustó mucho porque trata precisamente de eso, de cómo alguien que no tiene nada de la corte acaba siendo el emperador, y le instruyen en todo, en modales, en bailes, en sociedad, en política, y te ayuda, la verdad, a ver en perspectiva las verdaderas, todo lo que a lo mejor nos dejamos fuera cuando escribimos un noble o interpretamos a uno. Creo que, o sea, como ya ha comentado Sean en bastantes ejemplos, y los ejemplos típicos del Señor de los Anillos y demás ya se conocen, creo que voy a tirarme un poquito más por lo español, ¿Oh? básicamente por mi filología hispánica, y creo que voy a recomendar Olvidado Rey Gudú, de Ana María Matute, que es un señor tochaco. Es un libro que a veces se divide en dos volúmenes, de 1996, que básicamente es literatura épica medieval a lo largo de las generaciones, a lo largo de familias, de reyes, de reinos, guerras y demás, con multitud de elementos fantásticos. Es que es una fantasía medieval concebida en España que no se conoce, que sí que ganó muchos premios, y Ana María Matute fue conocidísima por esa novela, pero ahora mismo no se tiene tanto en cuenta, y creo que la voy a sacar a colación un poquito para defender lo español. Ya saco la bandera de España. Españita. Españita, siempre arriba. Corta. Yo, de espada y brujería, me gustaría recomendar en fan lo que se conoce como fantasía gonorreica. Es decir, de clases bajas y barro, sudor y sangre, ¿no? Ejemplos claros son, pues, la mayoría de novelas de Warhammer, por poner un ejemplo así rapidito que todo el mundo conozca, ¿no? Y esa parte que muchas veces cuando hablamos de fantasía se olvida, que no es el noble, sino es toda aquella gente, que es el grueso de la población, ¿no? Sí, las penurias que habían, cómo se retorzaban en barro y mierda, ¿no? Porque no quedaba otra. La típica taberna que quizás no tenga tantas tazas para todos sus clientes. Ese estilo de novelas que si buscáis un poco seguro que podéis encontrar. Y ya tirando un poco más a alta fantasía, sí que recomendaría la saga de El Libro de los Caídos de Malak, que la verdad es que la estoy empezando ahora y me está gustando muchísimo. Quitando de los grandes conocidos que ya habéis comentado el resto. La verdad es que son grandes recomendaciones. Yo voy a tener una cliché y una no cliché. La cliché va a ser El Nombre del Viento, que me parece que muchísima gente la ha escuchado, y sé que aquí hay gente que la...
Sé que aquí hay gente que tiene algún tipo de reticencia al pobre autor, ¿no? A este pobre autor. Se ha abierto el melón. Se ha abierto el melón. Pero bueno, Aquí Aitor y yo discrepamos enormemente. vosotros sois los que tenéis criterio, pero el nombre del viento mola bastante, está guay. No mola en Pues absoluto. No mola en absoluto. Lo único Está bueno que tiene guapísimo. Corpus es que escribe bien y consigue que pienses que su historia es genial. Patrick, escribes muy bien, pero tus personajes son absurdos, son inverosímiles, son vacíos. Tu protagonista es un Gary Stu de manual y tu narración es vacua. Tienes 2 libros enormes y la historia no ha avanzado en absoluto. No me has contado nada. Patrick, déjame en paz. Eres el secreto de Puente Viejo de los escritores. Alargas la serie para nada. Solo he de decir que para ser una serie con personajes tan malos y que avanza la trama muy, muy lentamente, te has leído 2 tochazos de libros y no te he oído decir que lo dejaste a la mitad porque te pareció aburrida o porque no avanzaba bien, o porque no te gustaba. Ah, yo se lo reconozco. Se lo A reconozco. ver, señor. a ver, Escribe muy señorías, bien. Me daría señorías, besitos en la guarden frente. silencio. Señorías, segundo aviso, les voy a tener que prepararme en el podcast. Guarden silencio. desacato. Muy bien, a ver. Quizás Horrible. esto del nombre del viento ha sido intencionado, así que pido disculpas a los oyentes por este gallinero. Como ya os he dicho al principio del programa, esto iba a ser un poco más distendido. Y ahora voy a hacer otra recomendación. Esta ya sí es más seria, porque no es, a lo mejor no es tan conocido, sí, no lo sé, pero hace bastantes años di con una saga de una autora que gastaba el seudónimo de Robin Hobb. No sabía yo que realmente era una autora, que ahora mismo no me acuerdo del nombre de la autora. Pero el caso es que eso, si buscáis Robin Hobb os va a salir porque era el seudónimo que yo utilizaba. Y es la saga del aprendiz de asesino, se llama. Es muy edgy, historia muy edgy, pero que recomiendo fuertemente porque me gusta mucho, ¿no? Típica historia de está en el barro, es un tío que es un mierda, está guardando de las cuadras, pero ¡pum! Es el hijo de un rey, ¿quién lo iba a esperar? O algo así. Ay, qué poco me llama, ¿eh? Me gusta, o sea, yo tengo que romper una lanza a favor de la literatura cliché. Yo creo que el cliché es una de las... fuera, esto va a ser mi momento de lucidez en todo el podcast. El cliché es una herramienta literaria necesaria porque es un fragmento de información tan repetido que se transmite de manera muy rápida porque el receptor ya sabe en qué consiste. Como un meme. Efectivamente, pero en el sentido de que es mucha información condensada, ¿no? Quiero decir, eres el elegido, este es el elegido porque es que, claro, es que es el que tiene que restaurar la profecía, tal, no sé qué, y a lo mejor ese cliché, por ejemplo, te vale luego para subvertirlo, ¿no? Ahí lo dejo, aquí. Quiero contraargumentar que eso es tópico. El cliché es un tópico despectivo que, de tan tópico que es totalmente predecible y aburrido. Y estamos en el siglo XXI y los arquetipos ya están pasados de moda. En los cuentos clásicos los arquetipos eran el malo, la bruja y la doncella. Los hemos superado, ahora escribimos y jugamos personas, no arquetipos. Hablando de esto, se me ha olvidado recomendar la fantasía gonorreica, espada y brujería real, que es el Pulp. Ahí tenemos Elric y Conan, bases Elric. fundamentales de este género. Por favor, si no lo habéis leído, de cabeza. Elric de Belin-Bonet, fan absoluto. Aunque sí Y que es verdad... hemos empezado referenciando a Robert de Howard. Ah, vale. Entonces, Pero sí que es verdad que lo que viene, la saga de Elric de Belin-Bonet, sí que es verdad que yo me la leí y por lo menos cuando me la leí con 15, 16 años, se me hizo pesado. Yo al principio era una escritura densa, ¿sabes? No era Harry Potter precisamente, que también era forma. Y bueno, vamos a zanjar ya este debate que creo que los oyentes habrán disfrutado porque se nos ha ido un poquito. Pero bueno, ahora quería por cierto, perdona, una única cosa, es un apunte, es un matiz, que hay otra saga, no voy a entretenerme con ella, es basada en historia de Francia real, la heptalogía, los 7 libros de la saga de los Reyes Malditos de Maurice Duon, que
Yo en concreto la he consumido en forma de audiolibro. Si los buscáis podéis encontrarlos por un precio bastante módico para la duración que tienen, que son unas 9 horas y media o similar. Están los 7 libros en versión audiolibro. Y el propio George R.R. Martin dijo que Juego de Tronos está inspirada fuertemente en eso, que es el Juego de Tronos de la vida real. Son intrigas palaciegas de corte, con referencias a la situación real de los campesinos, de los banqueros, de los reyes y de los obispos, y me parece muy interesante puesto que es histórico real dentro de la ficción y la decoración que tiene. Todo lo que ocurrió. A lo mejor no exactamente como lo narran, pero al fin y al cabo son las repercusiones que tuvo. Y me parece interesante porque aparte de ser histórico real, es una de las mayores bases que puedes tener para la literatura medieval similar es la propia historia. Muy bien, pues nada más que añadir a eso, pero quería abandonar ya el tema porque se nos acaba el tiempo y quería partir ya a otro de los grandes pilares, yo creo que viene siendo del rol en vivo, que también es el posapocalíptico, ¿no? Porque ya hemos tocado un poquito el tema de vampiro, de mundo de tinieblas. Quería irme al tema del posapocalíptico, que yo creo que tanto en literatura como en rol en vivo es algo que nos fascina, ¿no? A todos, un poquito. Yo diría que a todo el mundo atrae. No sé qué me podéis decir sobre esto. De posapocalíptico, en literatura conozco muy poco y lo único que me viene a la cabeza que he leído que contemplo y admiro es la saga de La Torre Oscura de Stephen King, que no es posapocalíptico, pero es fantasías, aventuras. El mundo se ha movido. Extraña. Sí, el mundo se ha movido, el mundo está distorsionado. Creo que Shonen y yo vamos a recomendarla al mismo tiempo. Sí, hacemos las paces con lo del Nombre del Viento con esto. Sí, las hacemos fuertemente. Y creo que va a ser mi única recomendación esta saga de 7 libros de Stephen King, que crea todo su multiverso, el multiverso de Stephen King, que aparece a lo largo de la inmensa mayoría de sus novelas. Y el personaje Roland es el camino del héroe durante 7 libros con multitud de personajes, multitud de aventuras, multitud de referencias a otras novelas, a la cultura pop, al western, a la magia, etc. Todo con un aire posapocalíptico. Recomiendo encarecidamente que si alguien tiene la película no la vea o la borre. Y creo que mi única recomendación literaria de posapocalipsis es esa, porque lo que más hay es cine, es Mad Max, que yo pienso en Mad Max. Yo sí que tengo una importante que decir aquí, que para mí es muy, muy influyente en el género y que puede dar mucha perspectiva, que es Soy Leyenda. Que en el mismo caso que La Torre Oscura, si tenéis la película, podéis cambiarla de caja de CD, decir que se llama de otra manera y decir, oh, qué guay Will Smith en esta peli, que no sé cómo se llama. Pero lo que es la novela de Soy Leyenda, de Richard Matheson, es un hombre que está, por así decirlo, en el fin del mundo, es el último hombre sobre la Tierra. Y fuera hay vampiros. Son vampiros que podrían ser perfectamente zombies, porque son gente que aporrea la puerta, intenta entrar, intenta comérselo, pero no son vampiros de Bram Stoker que se convierten en niebla y en murciélago y tal. Son caníbales, básicamente, que duermen durante el día. Y es un hombre que durante años se dedica a, sin tener ni idea de nada, a empezar a estudiar biología y ciencias para intentar buscar una forma de sobrevivir, de acabar con eso, cómo consigue mantener energía, comida y recursos para sobrevivir. Hay un capítulo magnífico que es el capítulo del perro, sobre el último hombre de la Tierra, y se encuentra al primer ser vivo no hostil que encuentra por ahí, y es un capítulo desolador. Y el cómo paralelamente evoluciona entre comillemos, sin hacer spoiler, lo que vendría a ser el equivalente a una sociedad post-apocalíptica dentro de ese marco. Y el final, Soy Leyenda, para mí es, sin ser literalmente nubes químicas o Fallout o similar, es post-apocalíptico porque es el último hombre que queda en la Tierra y tiene que sobrevivir. Muy chulo, muy buena recomendación. Y yo voy a aportar 2 autores españoles, porque dentro del género de lo que viene siendo por así decirlo, el posapocalíptico, un género que se utiliza bastante también, se ha utilizado
si no en el rol en vivo, en formatos muy parecidos, aunque también he hecho rol en vivo sobre esto, yo mismo he sido máster de una ambientación en este sentido, que sería, por ejemplo, de los zombies, ¿no? Los ataques de los zombies, la supervivencia, todo el rollo. Y yo quería romper una lanza para todos esos creadores que tengan pensado que les gustaría jugar el género zombie, aunque ya está bastante trillado. Que es que por favor, que el género zombie también puede tener verosimilitud, puede ser bastante verosímil en el sentido de que, como lo que hemos dicho antes, ¿no? Dentro de las reglas del propio mundo, que no se nos vaya la pinza, que lo que hace Resident Evil no está bien, ¿no? O sea, si queréis hacer algún tipo de ambientación de zombies o incluso ya para tener ese toque postapocalíptico triste de una persona que a lo mejor que está en un mundo desolado, yo os voy a recomendar una trilogía de libros de un autor gallego que se llama Manuel Loureiro, eso, muy bien, que hizo Apocalipsis Z, que es una trilogía sobre un abogado español que tiene un gato que se le ha muerto a la mujer hace poco, y entonces en la época, porque este libro es de la época Zapatero, de repente llega un virus del norte de Europa y de repente pues empieza a haber zombies. Y el tío se ve inmerso en el apocalipsis desde el punto de vista de una persona normal, que no está cheto, que no es una persona, es un abogado normal y corriente, de un treintañero, y está muy guay. Yo os recomiendo encarecidamente eso, y obviamente no voy a nombrar Guerra Mundial Z, porque solo hay el libro, solo existe el libro de Guerra Mundial Z, y lo otro es un fanfic de Brad Pitt. Bien. Que yo lo acepto. Perdón, no. fanfic y Brad Pitt, es que más quieres. En fin. Bueno, Omar, si quieres, por ejemplo, vamos a ir terminando ya, cerrando. Si quieres poner algún género aquí en lo que viene siguiendo el braserillo. No sé si habéis recomendado ya algo de otra cosa que habéis comentado un poco antes, que es el tema de ciencia ficción, ¿no? Que sí que es verdad que a lo mejor a vivos a gran escala y tal es más difícil, porque se necesita unas cosas que el medieval no, y yo creo que es más fácil llevar a cabo un medieval que un futurista, pero sí que hay gente que ha hecho vivos de esto y hay gente que le puede molar montar uno. Entonces, alguna saga así de fantasía espacial, space opera, sci-fi, vámonos a las estrellas. Yo creo que para una ambientación cyberpunk, un imprescindible, a pesar de que no sea estrictamente, bueno, fue futurista en su día, a día de hoy ya no, es 1982, por el Gran Hermano, por el control mediático similar. Eso yo creo que es muy importante mencionarlo, pero no me voy a extender aquí. Y la que sí, bueno, se podría mencionar Dune, o como la queréis llamar. Y sobre todo para mí creo que base Asimov. Si no novelas enteras como la trilogía de la Fundación y tal, al menos relatos cortos por el tema de, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, el macroordenador, que tenía un nombre concreto que acababa ocupando todo el conocimiento de la galaxia en cierto relato que me gustó mucho, pero no os doy con el nombre ahora mismo. El hombre bicentenario, por el tema de los androides y de la humanización de los robots y similar. Y bueno, y Yo Robot, por mencionar otro también de Asimov. Yo quiero aportar también, antes de, perdón por adelantarme, Aitor, simplemente yo solo tengo una recomendación, que es El Neuromante, que para mí fue una de las obras que fundaron el género cyberpunk. Os lo recomiendo encarecidamente ese libro también y que le echéis un vistazo. Aitor. Yo creo que del género futurista iba a recomendar también la trilogía de la Fundación de Asimov, que quitando algunos relatos es lo único que he leído grande de él. Luego toda la saga de Ender, que a mí me flipa, buena. A mí me flipa muchísimo. Y también recomendaría esto como una pequeña recopilación de muchísimas ambientaciones, el Atlas de las Nubes. Que el Atlas de las Nubes, si no la conocéis, hay incluso las hermanas Wachowski hicieron una versión cinematográfica. Perdón, es que he sacado las Wachowski y solo quiero decir una cosa. Las Wachowski no han hecho nada bueno desde Matrix. Nada bueno. Todo lo que han hecho es mierda después de Matrix. Todo. Cállate. Todo.
cállate. No lo digo yo, lo dice el eulogio, aquí referente nacional. Sí, el más referente, el de la batamanta, el caso. El Atlas de las Nubes es una novela que habla de 6 historias. Además, las cuenta a nivel espejo. Empieza la primera, se queda a medias, empieza la segunda, se queda a medias, así hasta la sexta, y luego va retrocediendo. La sexta la cuenta por completo y luego cuenta la resolución de la quinta, la resolución de la cuarta, de la tercera, así hasta la primera. Todas son completamente distintas, todas transcurren en épocas totalmente distintas, incluso tienen un estilo propio y una tipografía propia, ¿no? Y hablan de... es el mismo mundo a lo largo del tiempo. Empieza desde, creo que es el siglo XVI o XVII, hasta terminar en un posapocalipsis. O sea, la quinta historia habla de un futuro totalmente distópico donde el gobierno, así el orden mundial, crea clones y todo está totalmente automatizado. Y la sexta historia es el posapocalipsis después de todo eso. Cómo ha volvido a ser primitivo, pero siguen habiendo dejes de ese futuro tan esplendoroso. Y creo que el Atlas de las Nubes puede servir tanto como futuro como posapocalipsis. Así que lo menciono. Pues con este apunte de Aitor creo que vamos a terminar ya este programa. Que a lo tonto te voy a volver... Una cosa del tema futurista, ¿vale? Y es para aquellos que no sepan por dónde empezar o les dé miedo al género y todo esto, porque a lo mejor no es un tipo de escritura y de literatura fácil de empezar a él, ¿no? Es que si os gusta Juego de Tronos, George Martin ha escrito muchísimo sci-fi. O sea, Juego de Tronos es la primera novela de fantasía que escribe este hombre. Ha hecho mucho terror y mucho sci-fi. Va a ir a encontrarlo ahora por todos los lados sus libros. Y si os gusta esto, pues es del mismo autor. Entonces, a lo mejor por ahí tenéis la puertecita para entrar en este género. Incluso si es únicamente, si quieren empezar con una novela relativamente corta y sencillita, también tienen a Philip K. Dick con Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es la novela de Blade Runner, que es increíble también. Y yo voy a mencionar, no por nada, por curiosidad, porque precisamente ayer salí a dar una vuelta y me pasé por una librería, ahora que por fin podemos volver a hacerlo, y compré el primer volumen de los premios Ripley, que son un certamen de literario de relatos de ciencia ficción y terror, una antología de relatos exclusivamente femenina, todos son autores femeninos. Y lo compré por curiosidad, porque además son todo autoras españolas, y por ampliar un poco las miras, por conocer autores nuevos y tal, y también por apoyar un poco a los escritores del panorama español, lo compré. Hay ya 3 volúmenes a la venta, las 3 primeras ediciones de los premios Ripley, con los finalistas, los que aparecen aquí en el libro. Y ya os haré una reseña en un futuro, pero en principio he oído cosas buenas. Pues nada. Dicho esto, ahora sí, vamos a despedirnos. No sin antes agradecer a Aitor que haya venido aquí al programa a hablarnos un poquito sobre literatura y acompañarnos, ¿no? Aquí entre amigos. Así que muchas gracias por tu visita, Aitor, y esperamos que vuelvas cuando quieras. Muchísimas gracias a ti por invitarme a hacer ameno esto y hablar de literatura, que básicamente de las cosas que más me gustan. Un placer tenerte aquí y ya te digo yo que te vamos a volver a invitar. Shonen, encantado de tenerte aquí. Cuando quieras, esta es tu casa, ya lo sabes. Muchas gracias, Russo. Nos has dirigido muy bien y nos has cortado cuando se nos ha ido la perola. La verdad es que yo te lo agradezco y los espectadores te lo agradecerán aún más. Sí. Y nada más, gracias por venir corriendo del trabajo. La verdad es que has cumplido como campeón. Nada más que añadir respecto a eso. Nada, la próxima espero poder haber dominado el tema del el pliegue del espacio-tiempo y llegar a la hora, pero de momento no me es posible, así que a ver si a la próxima hay más suerte. Tendremos que investigar más en la ciencia ficción. Bueno, así que nada, dicho esto, agradeceros a todos el apoyo que nos estáis brindando. Quizás penséis que nos equivoquemos, seguramente estáis en lo correcto respecto a mí y a Omar, luego ya nuestros invitados es otra historia,
Pero todo lo que penséis que nos hayamos equivocado, que penséis que podemos corregir, estáis más que invitadísimos a rectificarnos en los comentarios, a abrir debate sobre algo que no sea la caracterización en un grupo de España. Muy bien, perfecto. Pues nada, chicos y chicas, un saludo, muchas gracias y nos vemos dentro de juego. Sed buenos, no hagáis metajuego y leed mucho.